Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí y los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página y ahí les voy contestando las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los costos de todo lo que hago. Gracias a todos por compartir mis videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias. Ténganme paciencia, no se desesperen. Poco a poco voy contestando cada uno de los mensajes. Y bueno, ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar cuando cerramos ciclos. Esa necesidad que de repente tenemos de decir, ahora me voy a pintar el pelo de otro color, me lo voy a cortar, ahora voy a lo mejor a cambiar mi estilo de cómo me visto, a lo mejor me voy a empezar a maquillar diferente, me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio y ahora sí voy a hacer determinadas cosas porque ahora me quiero sentir mejor. Es algo muy importante porque al final ese cierre de ciclo no nada más va relacionado a la pareja o el haber terminado una relación, sino también es un cierre de ciclo de cada uno de nosotros. Entonces, cuando necesitamos ese cierre de ciclo, es como decir, ok, hasta tal momento de mi vida a lo mejor yo no hacía ejercicio, yo no me preocupaba mucho por mi aspecto físico, me ponía cualquier cosa con que me vistiera y me daba igual. Y ahora, en este momento, cuando yo termino, porque pasa, como pasan luego las cosas, ahora sí que eso, muy junto de haber terminado una relación, creemos que es por la relación, pero no entendemos que es porque estamos en otra frecuencia y que porque en el momento que estamos, ahora sí que solteros, necesitamos otras cosas en nuestra vida. Necesitamos a lo mejor empezar a poner atención en nosotros, que a lo mejor era algo que habíamos tenido olvidado en algún momento. Entonces es importante decir, ok, ¿qué colores me van ahora? A lo mejor antes solamente me vestía de negro y ahora ya me gustan los colores claros, ahora los puedo mezclar. O a lo mejor antes nada más me vestía de blanco y a lo mejor me daba miedo usar un rojo, un rosa, un morado. Ahora me los pongo y veo que me veo súper guapo, me veo súper bonita y ahora lo disfruto. A lo mejor antes nunca hubiera pensado en ponerme un vestido y ahora me lo pongo y digo, wow, qué bien se me ve, qué bonitas piernas tengo, o qué bonito talle, o a lo mejor qué bien me veo con el vestido y me veo mucho mejor que con un pantalón. Y los hombres también pueden experimentar ciertas cosas que a lo mejor dijeran, híjole, pues yo nunca me había comprado una camisa rosa y hoy me la pongo y digo, wow, qué guapo me veo, qué bien me queda este color. Porque nos vamos ahora sí que sincronizando también con cosas con las que vamos vibrando. Los colores tienen mucho que ver con nuestra frecuencia vibratoria. Las uñas, por ejemplo, cuando nos las pintamos, también podemos trabajar con esa energía dependiendo de lo que nosotros queramos vibrar. Entonces, recuerden que cada dedo representa también pues un planeta. Entonces decir, ok, yo quiero trabajar pues este aspecto de mi vida en tal momento, o yo quiero, por ejemplo, trabajar, no sé, el color amarillo porque quiero trabajar el éxito, yo quiero trabajar el morado porque a lo mejor quiero pues esa parte de la transmutación, quiero muchos colores en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento siento como esa necesidad de verme como más versátil, de contactarme, ¿no? A lo mejor con la energía de las flores, ahorita que tenemos la energía de la primavera. O a lo mejor hay quien dice, no, pues yo ahorita me quiero pintar las uñas, en mi vida me las he pintado, pero me las quiero pintar a lo mejor de rojo, me las quiero pintar de negro, o ahora me las voy a dejar crecer, nunca me las he dejado crecer, o siempre las he traído largas y es momento a lo mejor de cortármelas. Todas esas cosas van haciendo que cada persona vaya teniendo como una identidad diferente en cada momento de nuestra vida. Los hombres a lo mejor pueden decir, bueno, yo ahora me dejo el bigote, ahora me dejo la barba, ahora a lo mejor me rapo, ahora a lo mejor pues me peino un poquito diferente. No sé si han notado, pero últimamente los hombres se peinan también como mucho más y de repente hacen como crepecito y se ponen spray y se peinan con la secadora. Ya no es nada más así como me acabo de bañar y ya quedé. Y eso también tiene que ver con esa parte de vanidad, pero también hay muchos que en algún momento no les importaba y a lo mejor se salían de bañar, se hacían así y ya estaban. Igual una mujer. Y de repente dices, no, pues ahora me voy a esmerar más, me voy a parar a lo mejor media hora o una hora mucho más temprano de lo que yo hacía antes y ahora me voy a arreglar. Y ahora este cambio de look no es porque esa persona ya no esté en mi vida o porque yo ya no esté en la vida de esa persona. Este cambio de look es para mí, porque me gusta verme
en el espejo, me gusta ver lo que veo en el espejo y que yo diga, wow, qué bien me veo, voy al trabajo y este traje sastre me queda súper lindo, o este vestido, o esta falda, o con lo que vayan, cada uno dependiendo en el trabajo que esté, pero que uno lo que ve en el espejo sea importante. Hay veces que también muchas personas cuando terminan una relación hacen todo lo contrario. Si antes de repente se maquillaban, se arreglaban, se vestían bonito, de repente a lo mejor empiezan a subir de peso, ya no se arreglan, ya traen unos pelos ahí todos terribles, se ponen lo primero que encuentren, ya si la playera tiene un hoyo de este tamaño ya no les importa y se empiezan a dejar. Y eso tampoco está padre porque al final tiene que ver con energía, con sintonía y con vibración. Y si nosotros el estuche que tenemos no lo cuidamos, también la parte de adentro se va a empezar a hacer fea. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos cómo estamos por dentro. Y si a nosotros no nos gusta lo que vemos de nosotros, pues quiere decir que por dentro tampoco estamos bien. Una cosa diferente es que diga uno, bueno, fíjate que a lo mejor el pelo pues no me gusta tan cortito, o a lo mejor tengo una lonjita por aquí, no me gusta, o tengo pancita, o tengo estrías, o tengo celulitis y no me gusta tanto. Y otra es decir, cada vez que me veo en el espejo, es más, me paso así de largo porque ni me quiero ver. No me gusto, me siento horrible, me siento fatal. Entonces, de las cosas que no nos gustan, podemos trabajar en ellas y decir, ok, tengo pancita, ok, voy a lo mejor cambiar mi alimentación. Tengo celulitis, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a ponerme cremas o voy a empezar a hacer otro tipo de cosas. Siento que a lo mejor como que es algo medio no tan bien combinado, bueno, pues a lo mejor le voy a poner más atención. Y no tiene que ver con comprar cosas caras. Tiene que ver con alinear nuestra energía y decir, ok, ¿con qué color necesito vibrar en este momento o quiero vibrar en este momento? Trabajen mucho con la energía de los colores cada vez que quieran como hacer ese cambio de look y esa transformación de cierre de ciclo. Y piensen siempre que no por estar cerrando un ciclo de una relación, tiene que ser que lo que hagan es porque esa persona ya no está en su vida. Sáquense eso de la cabeza. Puede coincidir, porque siempre coincide, pero siempre piensen, esto que ya no tengo en este momento, ya no lo necesitaba. Esta versión de mí ya no era, ya acabó. Piensen, por ejemplo, en el teléfono. Cada vez salen actualizaciones nuevas. Así pasa con nosotros. Cada vez que ustedes cierren ciclos, es una actualización nueva para cada uno. Nuevas personas, nuevos proyectos, nuevos logros, nuevas cosas completamente diferentes. Hay cosas con las que podemos seguir vibrando, cosas del pasado, pero van a llegar cosas nuevas. Entonces, piensen, cada vez que necesiten esa actualización, ahora sí que pónganla. Actualicen esa energía, actualicen su cuerpo, su mente, su corazón y atrévanse a nuevas cosas. Porque eso les va a ayudar muchísimo. Si de repente digan, ay, no sé, a mí me encantaría tomar clases de dibujo, clases de piano, clases de karate, háganlo. Hagan lo que a ustedes les haga feliz. Cierren esos ciclos, pero siempre recuerden, no voy a cerrar ese ciclo por alguien más. Voy a cerrar ese ciclo por mí y para mí. Para yo sentirme bien y para yo darme la oportunidad de pasar al siguiente nivel, de tener otro tipo de relaciones, de pareja, de trabajo, otro tipo de cosas alrededor. Entonces, cada vez que tengan que actualizar ese software, actualícenlo. Actualicen cada vez esa versión mejorada de cada uno de ustedes. Y eso les va a ayudar mucho. Y trabajen mucho con la energía de los colores. Si se quieren cortar el pelo, si se lo quieren pintar, piensen, ¿por qué me lo quiero pintar de tal color? ¿Este color qué me está diciendo? ¿Este largo qué me está diciendo? ¿O tan corto qué me está diciendo? Recuerden que el pelo también funciona como antenitas. Y esas antenitas también nos ayudan a ser mucho más intuitivos. Y también cuando de repente cortamos el pelo, sí ayuda también como a cortar energías negativas, pero también nos hace a lo mejor en algún momento perder un poquito de intuición. Entonces, ustedes vean qué es lo que quieren hacer en cada momento para que entonces sobre eso hagan esos cambios en su vida. Siempre hay que pensar cómo vamos a hacer esos cambios en nuestra vida, cómo nos queremos ver y ver si lo que estamos viendo, lo que estamos reflejando en el espejo nos está gustando. Entonces, traten de actualizarse, traten de sacar la mejor versión de cada uno de ustedes, pero para ustedes. No para darle la torre a alguien más, para darle celos, para que vean lo que se perdió después de cómo quedaron así de súper guapos, súper guapas. No, sino para que ustedes lo que vean digan, wow, de lo que me estaba yo perdiendo. Qué linda estoy en este momento. Y a lo mejor no lo había visto porque no me había permitido
usar el pelo de esta forma, las uñas, maquillarme, vestirme, que no les importe lo que digan los demás. Siempre va a haber personas que nos van a criticar y nos van a decir, te pintas horrible, te vistes horrible, estás espantoso. Esas personas ni tomarlas en cuenta ni escucharlas, porque siempre las personas van a echar su veneno dependiendo de cuánto tengan. Entonces, mientras más echen, pues más veneno tienen. Entonces, para mí serían como personas ponzoñosas que ni vale la pena escucharlas. O sea, vale la pena escuchar a alguien, no que te diga mentiras, pero si no tiene uno algo bueno que decir, a veces es mejor no decir nada. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a cerrar esos ciclos, a cambiar ese look, pero por ustedes mismos. Déjenme sus comentarios, a ver qué hacen ustedes cuando están en cierre de ciclo, si se atreven a cambiar de look o de repente es como, no, pues a mí me gusta usar el pelo así, así, así. A mí, por ejemplo, siempre me gusta usar el pelo largo. Y me encanta el pelo largo, pero a lo mejor hay quien dice, no, pues ya a determinada edad, pues ya no lo puedes tener largo. Para mí es muy importante el pelo largo. Entonces, bueno, déjenme abajo sus comentarios, platíquenme. Y cómo tienen ustedes esa sincronía de los colores cuando ustedes cierran ciclos. Porque a veces cambian los gustos también de los colores. Ahora sí que en lo que nosotros usamos, o en las uñas, o en lo que nosotros nos pintamos el pelo o nos maquillamos. Entonces déjenme sus comentarios, platíquenme. Y bueno, ya saben que les deseo buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.